Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos viendo hasta ahora. Habíamos comenzado a ver lo que eran los elementos químicos. Habíamos analizado, por ejemplo, lo que se llama la tabla periódica de los elementos, donde se ubican o se representan, mejor dicho, todos los elementos que aparecen en la naturaleza e incluso aquellos que han sido creados en el laboratorio. Recuerden que los que han sido creados en el laboratorio tenían su nombre con el color, el símbolo, perdón, con el color rojo, ¿sí? Los que estaban en negro eran los sólidos, los que estaban en azul eran los líquidos, los que estaban en verde eran los gases. Bueno, eso, la gama de colores puede variar de acuerdo a la tabla que tengan. Habíamos visto que existían los metales, los no metales, divididos por esta línea que está acá, ¿sí? Quedan todos estos. Y también los gases inertes, que eran los del grupo 18. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Ya vimos, estos se llaman los símbolos de los elementos. Por ejemplo, este es el cobre, ¿sí? Si vamos acá, el que tenemos de muestra es el carbono. Habíamos aprendido a determinar la cantidad de protones, neutrones y electrones que tenía cada elemento. Eso por ahora no nos va a interesar. Lo que sí vamos a hablar es de las fórmulas químicas, ¿sí? Que ya empezamos a ver la clase anterior. Vimos que las fórmulas químicas lo que hacían era representar un átomo de una determinada sustancia. Por ejemplo, bueno, a ver, vamos a hablar un poquito, hoy vamos a hablar del balanceo de ecuaciones químicas. Vamos a hablar de esta parte primero. ¿Se acuerdan de esta molécula? Si recordarán, esta es la molécula del agua, ¿sí? La molécula del agua estaba compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Vamos a colocar esto bien derechito, ¿sí? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero ¿de dónde sale la molécula de agua? Bueno, hay una ley en la química, ¿sí? O un principio que se llama el principio de conservación de la masa. Dice que por ejemplo, la materia no puede ni crearse ni destruirse, sino que se transforma, continuamente está en transformación, ¿sí? Es decir que, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos que hacer una ensalada, y para hacer una ensalada tenemos medio kilo de tomate, por ejemplo, ya limpio, digamos, como para cortar y meter en la ensalada, y medio kilo de lechuga. Ahora, cuando nosotros combinemos, eso serían lo que llamamos en la química los reactivos. Cuando nosotros mezclemos esos dos reactivos, vamos a obtener un producto que va a ser la ensalada, ¿sí? Si teníamos medio kilo de tomate y medio kilo de lechugas, seguramente, si no hemos perdido nada en el medio, vamos a tener un kilo de ensalada. Es decir, medio kilo más medio kilo nos va a dar un kilo. Bueno, lo mismo pasa con los átomos, con las sustancias. Para obtener, por ejemplo, una molécula de agua que es H2O, lo que nosotros tenemos que combinar, ¿sí? Son dos elementos: el hidrógeno, que se simbolizaba con la H, y el oxígeno, que se simbolizaba con la O. Sí, se simboliza con la O. Ahora, el problema es que, bueno, nosotros vamos a ver que muchas veces las fórmulas químicas quedan desbalanceadas. Desbalanceadas se dice a que la cantidad de reactivos, ¿sí? Que determinan ese producto no es la misma que en el producto final, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? el hidrógeno, tanto el hidrógeno como el oxígeno y otros elementos como el carbono, por ejemplo, se dice que son diatómicos. Diatómicos porque se presentan de a pares. Es decir, cada átomo de hidrógeno está compuesto por dos átomos de hidrógeno, y lo mismo cuando tenemos el oxígeno. Pero para el agua, la combinación justa es que haya dos átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno, ¿sí? Nosotros, si hubiera, por ejemplo, dos átomos de oxígeno, ya sería un agua que se llama agua oxigenada, ¿sí? Sería una especie de agua a la cual se le ha adicionado más cantidad de oxígeno. Pero el agua, ¿sí? En su composición química siempre tiene que estar combinada así: dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La molécula podría ser una cosa así, ¿sí? Va a tener
dos hidrógenos adheridos a un átomo de oxígeno. ¿Sí? Eso es una molécula de agua. Si yo agrego otro átomo de oxígeno, ya decimos no es agua, sino que es otro tipo de agua, digamos, el agua oxigenada. Ahora, pero si nosotros miramos acá, recuerden que esto eran lo que nosotros llamábamos los reactivos. Reactivos eran los elementos que se combinaban, los átomos que se combinaban, las sustancias que se combinaban para obtener un producto. ¿Sí? El producto final es aquello que quedó luego de la reacción química. ¿Sí? Ahora, en los reactivos y en el producto, en lo que se llama una ecuación química, tenemos que tener siempre la misma cantidad. Y ahí es donde entran lo último que vimos, que fueron los coeficientes estequiométricos y los subíndices. Bueno, los subíndices no tanto, pero sí los coeficientes estequiométricos, que lo que van a hacer es ayudarnos a balancear las ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo cuento acá, ¿sí? Si cuento de este lado, ¿cuántos átomos de hidrógeno, estamos viendo? 2, efectivamente. Y si contamos acá, tenemos 2 de oxígeno. Es decir, que si tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos, de este lado también tendríamos que tener 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Pero con lo que nos encontramos es que tenemos 2 hidrógenos, pero solo un oxígeno decía. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Y bueno, vamos a equilibrar los oxígenos, por ejemplo. Para equilibrar los oxígenos vamos a utilizar los coeficientes estequiométricos. Lo voy a hacer con otro color. Por ejemplo, si yo acá tengo 2 oxígenos y acá tengo solo uno, entonces lo que vamos a hacer es agregar un 2 acá adelante. ¿Sí? De esta manera, lo que estamos describiendo es que tenemos 2 moléculas de agua. Ahora, al tener 2 moléculas de agua, vamos a tener 2 de H2 y 2 de oxígeno. ¿Sí? Es decir, recuerden que para saber cuántos hidrógenos tenemos que hacer 2 por 2, que serían 4 hidrógenos. 2 por 1, que es lo que está acá, que no se coloca, serían 2 oxígenos. Entonces tenemos 4 hidrógenos, ¿sí? De hidrógenos tenemos 4 y de oxígenos tenemos 2. ¿Está bien? Esto es lo que tenemos en el producto. Pero ¿qué tenemos en los reactivos? Teníamos del hidrógeno, ¿sí? Tenemos 2 y del oxígeno tenemos 2. ¿Sí? Es decir que me quedaron igualados los oxígenos, pero ahora se me desbalanceó el hidrógeno. Entonces, ¿cómo hacemos para balancear de nuevo el hidrógeno de este lado? Para que nos queden los 4 que nos quedaba acá. Y bueno, simplemente venimos acá y agregamos un número que multiplicado con este me dé esos 4. En este caso se habrán dado cuenta que es el 2. 2 por 2, 4 hidrógenos. ¿Sí? Este 2 afecta solo lo que está adelante del más, ¿ven? Entonces no toca para nada al oxígeno. ¿Sí? Entonces tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos y acá teníamos 2 oxígenos. Si miramos de este lado, 2 por 2, 4 hidrógenos y 2 por 1, 2 oxígenos. En este caso la fórmula quedó balanceada. ¿Sí? Balanceada significa que la cantidad de átomos que tengo en los reactivos es igual a la cantidad de átomos que tengo en el producto final. Bueno, lo que yo les voy a dar son algunas fórmulas químicas desbalanceadas y ustedes lo que van a tener que hacer es desbalancear. Vamos a ver un ejemplo más, ¿sí? Vamos un poquito más arriba y vamos a poner, por ejemplo, ¿sí? La combinación de hierro más oxígeno. Recuerden que el oxígeno es diatómico. Bueno, eso nos da una molécula que es, ¿sí? Esto lo van a aprender a hacer en tercer año. Esto se llaman óxidos, ¿sí? Combinación de un elemento con oxígeno, ¿sí? Nos da un óxido de hierro. Por ejemplo, el hierro, cuando entra en contacto con el oxígeno, tiende a cambiar de color. Eso era lo que nosotros llamábamos un cambio químico. Bueno, el cambio químico, ¿sí? Ese óxido, ese material amarronado que aparece en el hierro, es el óxido de hierro, que puede ser, o van a ver después más adelante, si puede ser el óxido ferroso o el óxido férrico, porque depende de algo que se llaman las valencias, pero eso no nos interesa por ahora, ¿sí? Vamos a ver si esta ecuación está balanceada. Vamos a contar la cantidad de átomos que tenemos. Siempre para llegar a que la ecuación me quede balanceada, nos conviene comenzar por los oxígenos, que la cantidad de oxígenos que haya de un lado y del otro sea la misma. Por ejemplo, si contamos acá tenemos 3 oxígenos.
Si vemos acá tenemos solo 2. Ahora, entre 2 y 3, ¿sí? Digamos, nosotros vamos a tener que ir para arriba porque vamos a tener que multiplicar. Así que vamos a tener que buscar un múltiplo común. En este caso sería el 6, ¿sí? Que está tanto en la tabla del 2 como del 3. ¿Por cuánto hay que multiplicar al 3 para que me dé 6? En este caso vamos a poner un 2 adelante. Entonces yo tengo 2 por 3, 6. Y de este lado vamos a poner 3. Es decir, lo que podemos hacer es, si acá tengo 3 y acá tengo 2, intercambio esos valores y los pongo como coeficientes estequiométricos. En este caso tengo 3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Veamos ahora qué pasó con el hierro. Porque acuérdense que este 2 afecta también al hierro. ¿Cuántos hierros tengo? 2 por 2, 4 hierros. Es decir, de hierro de este lado tengo 4 y de oxígenos tengo 6. Vamos a ver de este lado. Acá ya sabíamos que de oxígenos tenían ya 6, ya está equilibrado. Pero de hierro, ¿cuántos tengo? Solo 1. ¿Cuántos tengo que tener? 4. Y bueno, vamos a poner entonces un 4 acá adelante, porque 4 por 1 es 4. Si miramos ahora tengo 4 hierros, 2 por 2, 4 hierros. 3 por 2, 6 oxígenos. Bueno, acuérdate, 4 hierros. 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos. Y ya nuevamente la ecuación quedó balanceada. ¿Sí? Vamos con un ejemplo más. Supongamos que tenemos la combinación entre calcio, que se simboliza con Ca, más oxígeno. ¿Sí? Eso nos va a dar una molécula denominada el monóxido de calcio. ¿Sí? Ahora, ¿está balanceada? A ver, tengo un calcio, no hay problema. Pero acá tengo 2 oxígenos y un solo oxígeno. Así que el problema está acá. Recuerden que dijimos vamos a empezar siempre por los oxígenos. Sí, balanceando los oxígenos. Acá tengo más cantidad, acá tengo solo uno. Entonces, con agregar un 2 acá, ya tendría los 2 oxígenos que tengo acá. Acá ya no tengo que agregar nada, porque tendría que poner 1 por 2, 2. El 1 no se pone. Pero el problema es que me quedaron ahora 2 calcios. 2 calcios acá, entonces acá adelante le vamos a agregar nuevamente un 2. Y ahí quedó nuevamente balanceada la ecuación. ¿Sí? Es bastante sencillo, una vez que la agarran la mano, después bueno, se empieza a complicar un poquito, pero vamos a empezar con estas como para que tengan una idea y para saber por qué estuvimos viendo esto de los coeficientes estequiométricos. Una más vamos a hacer. ¿Sí? El cloro, que también es diatómico, más el oxígeno, nos da la molécula de monóxido de dicloro, se llama, ¿sí? Si contamos acá, se van a dar cuenta, por ejemplo, que acá tengo 2 oxígenos y acá tengo uno solo. Entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? Y poníamos acá un número para que equilibrara esto. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Pero al poner este 2, alteré la molécula de cloro. Porque tengo el átomo de cloro, perdón. 2 por 2, 4 cloros. Entonces acá tengo solamente 2, entonces agrego un nuevo 2 acá adelante y ya tengo nuevamente balanceada la ecuación. ¿Sí? Y de esta manera balanceo las ecuaciones. Fíjense que yo le voy a dar lo que está en negro, por ejemplo, y ustedes van a tener que colocar los valores de adelante. Bueno, eso es balancear ecuaciones o el balanceo de ecuaciones. Espero que les sirva la información y cualquier cosa me consultan. Gracias, chicos.